Hola y Dios bendiga. Hoy estamos compartiendo con el grupo Pequeño Rebaño y vamos a tratar un tema que es el siguiente. ¿Somos todos inocentes o somos todos culpables? Veamos. Bueno, bienvenidos sean todos. Hoy estamos en el grupo Pequeño Rebaño con tus amigos por aquí y vamos a tener una charla con la ayuda del Señor y vamos a ver si lo podemos hacer esta primera parte lo más breve posible para luego irnos a la parte normal de conversación, ¿verdad? Y la pregunta sería esta, ¿todos inocentes o todos culpables? Vamos a empezar con una oración. ¿Quién se ofrece para comenzar con la oración? Amoroso Padre Celestial, le agradecemos, Señor, por toda la bondad del Señor, por todas las bendiciones que recibimos, Señor. Padre bueno, que tu Santo Espíritu siempre ofre en nosotros el querer hacer, Señor, el querer aprender, el recibir la revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Padre bueno, quieres en esta hora que trae el mensaje que ha puesto también preparado nuestro hermano y amigo, amado, su hijo, Juan Ramón. Padre querido, guíanos siempre con tu Santo Espíritu. Todo esto se lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, repito, aquí estamos en el grupo de Pequeño Rebaño. A veces cuando nos reunimos aquí, a veces lo que se habla después del tema es más interesante incluso que el tema. Se pone a veces más bueno. Así que vamos a tratar de hacerlo breve. Y el tema que pongo aquí es por cosas que he estado pensando, que he estado mirando también en estos días. Y si me llevan de nuevo a esta pregunta que ya me he hecho muchas veces. Y es el asunto de que si todos somos inocentes o todos somos culpables. Vamos a avanzar aquí. Y comenzamos por este punto. El punto de descubrir que siempre que juzgamos, juzgamos mal. Entonces, esto es algo que nos lo enseña Jesús. Nos dice que siempre que juzgamos, juzgamos mal. Vamos a leer este texto en Juan 8, 15 al 16 que dice: Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Esto es algo que dijo Jesús, ¿verdad? Entonces dice que Él no juzga a nadie. Pero luego dice que si juzga, que aún si juzga, su juicio es verdadero. Algo que podría parecer un poco como contradictorio, pero en realidad no lo es. Vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, porque que hay dos tipos de juicio. Y eso es lo que vamos a ver en este pequeño estudio. Vamos a leer otra parte aquí que dice en Juan 7, Juan capítulo 7 del verso 23 al 24, donde dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, esto es Jesús hablando con los fariseos, ya sabemos, ¿verdad? Y dice: para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y este es el punto. Hay dos tipos de juicio. Está el juicio que es según las apariencias y está el que Jesús llama aquí justo juicio, o que así se traduce en esta Biblia que estamos utilizando, ¿verdad? El justo juicio. ¿Cuáles son estos dos tipos de juicio? El juicio según las apariencias es todo juicio que nosotros hacemos de las intenciones que tiene una persona de hacer algo que se supone que hizo, siempre en base a lo que se ve, a lo que se percibe, a justamente eso, a las apariencias, porque las apariencias no es más que eso, que lo que se ve. A veces nosotros, por ejemplo, culpamos a alguien de algo y nos sentimos 100% seguros de que es así. A veces incluso aparecen evidencias de que una persona ha hecho algo malo. Y todo apunta hacia allá. Y
cuando uno razona sobre la culpabilidad de una persona, sobre un hecho, una cosa negativa, hecha con mala intención, nosotros solemos decir, es que todo está claro. Yo, en un momento de mi vida, me dije, no creo que Dios pueda estar de acuerdo con la pena de muerte. La pena de muerte que se aplica en los sistemas de justicia del mundo. Y en ese tiempo me puse a investigar sobre la pena de muerte. ¿Y qué descubrí? Descubrí algo muy interesante. Que hay decenas y decenas y decenas de personas en un país como Estados Unidos que han sido condenados a muerte por un crimen en el cual ha sido acusado, juzgado y condenado por ese crimen, y se han ejecutado esa pena, y tiempo después se ha descubierto que no fueron ellos los que cometieron el crimen del cual se le acusó y por el cual se le condenó, que no fueron ellos los que cometieron el hecho. Muchas veces las historias que ellos contaban los hacían parecer locos, y la gente eso era lo que percibía, que estaban locos, que era algo inverosímil que no se declarara culpable. Y luego, mucho tiempo después, se ha descubierto de muchos de ellos. En estos días estuve leyendo de nuevo y vi un grupo que hace este tipo de investigaciones allá en Estados Unidos específicamente, los cuales ya han encontrado más de 2.700 descargos. O sea, han logrado más de 2.700 descargos de personas que ya habían sido inculpadas y condenadas. Y han encontrado más de 200 personas condenadas a muerte, en los cuales no habían sido culpables. Más de 200 personas. Y esto es en Estados Unidos, donde se supone que hay un sistema de investigación muy bueno. ¿Por qué? Porque una persona que es encontrada, que por ejemplo en un caso que estuve leyendo de un latino, tenía un restaurante que estaba al lado de una casa y solía frecuentar la casa, y en esa casa encontraron a la pareja muerta, acuchillada. Estaba el cuchillo allí ensangrentado. El cuchillo era un cuchillo del restaurante, el cuchillo faltaba en el restaurante, el cuchillo tenía las huellas de esta persona, y había huellas de esta persona en los cuerpos de los fallecidos. La hija de la pareja dijo que estaba segura que había sido esta persona que había asesinado a la pareja. Y él contó su historia. La historia que él contó, nadie se la podía creer. Él contó que él llegó allí, que vio a las personas que estaban fallecidas, que trató de resucitarlo, a la mujer, trató de resucitarlo, ¿verdad? En este caso, que agarró el cuchillo porque en algún momento pensó que la persona que hizo el crimen podía estar ahí todavía, y se asustó y agarró el cuchillo, ¿verdad? Y que después se asustó y se fue. Pero ¿qué pasa? Que el cuchillo es un cuchillo de su restaurante, de su cocina. Entonces todo indica que es eso. La hija la acusa, dice que fue él quien lo hizo. Bueno, pues tiempo después, por varias pruebas de ADN que se hicieron, se descubrió unos investigadores que la sangre que tenía era ya después que ya estaban muertos, etc. Y la niña confesó que fue ella quien mató a los padres. Y esta persona ya estaba para el corredor de la muerte. No llegó, pero ya estaba para el corredor de la muerte. Entonces, esos son lo que son las apariencias. Las apariencias siempre nos engañan. Cuando nosotros juzgamos y juzgamos por la apariencia, siempre nos equivocamos. Pero ¿por qué no solo nos equivocamos? Solo porque una persona no haya cometido un hecho que nosotros pensamos que sí cometió de acuerdo a todas las pruebas. No es solo por eso. Es porque las intenciones del corazón no se pueden ver en el exterior. No se ven en las apariencias. Las intenciones del corazón se pueden fingir. Se pueden manipular. Se pueden confundir en las apariencias. Y nosotros no tenemos la capacidad de ver el corazón de la gente. Entonces, ¿qué es lo que he visto? ¿Cómo lo he entendido? Que realmente, cuando hablamos de juzgar, estamos juzgando sobre
las intenciones que tiene la gente para hacer la cosa que se supone que hacen, cosa que nosotros no tenemos la capacidad ni la potestad de saber, porque no podemos ver la mente y el corazón de las personas. Entonces Jesucristo nos dice que Él no juzga. Dice, yo no juzgo a nadie. Y luego dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Pero ¿qué sucede? Que Jesús no puede juzgar. Jesús no puede juzgar. Y esto es algo que yo también me di cuenta hace un tiempo. Yo digo, es que no puede. ¿Por qué Jesús no puede juzgar? Jesús no puede juzgar porque para juzgar hay que no saber. Cuando nosotros juzgamos, estamos juzgando lo que no sabemos. Estamos suponiendo, como decía, cuáles son las intenciones del corazón de alguien. Pero Jesús no supone cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Él lo sabe. Es decir, cuando Jesús mira nuestro corazón, mira nuestra mente, es igual que si Él estuviera viendo a una persona, como si yo estuviera viendo a una persona que está jugando con una pelota y tira la pelota para allá y tira la pelota para acá. Esas son cosas que no se juzgan porque son hechos que se pueden ver. Entonces, yo viendo a dos niños, por ejemplo, tirando una pelota para acá y para allá, yo estoy viendo un hecho. Y lo estoy viendo, no tengo que juzgar ese hecho. Sin embargo, aún viéndolo me puedo equivocar. Y puede ser que lo que estoy viendo no es lo que yo creo que estoy viendo. Puede ser que me confunda, las apariencias se engañan. Pero a Jesús no se le puede engañar, porque Él es omnisapiente. Entonces, un ser omnisapiente no tiene la capacidad de juzgar. No puede juzgar porque conoce. Por lo tanto, no puede suponer. No puede suponer cosas. Entonces, ¿cuál es el justo juicio? Vamos a ver un poquito más adelante aquí para leerlo directamente, porque está por aquí. ¿Qué es el justo juicio? El justo juicio es esto. Cuando Jesús en la cruz dice, vamos a darle un poquito más para adelante aquí. Cuando Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas 23:34. Ese es el justo juicio. ¿Qué es el justo juicio? El justo juicio es juzgar bien. Eso es lo que significa justo juicio. Juzgar bien. Las personas que clavaron a Cristo en la cruz, desde el punto de vista tradicional de cualquiera de nosotros, no sabían lo que hacían. No eran ellos culpables de lo que estaban haciendo desde el punto de vista común. Los que le acusaron a Jesús no eran culpables y sabían lo que hacían. Los que dieron falso testimonio no eran culpables y sabían lo que hacían desde el punto de vista más común que nosotros tenemos, desde el punto de vista tradicional. Poncio Pilato no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, desde nuestro punto de vista sí. Pero la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Nosotros o Jesús? ¿Saben lo que hacen o no saben lo que hacen? ¿Tienen la culpa o no tienen la culpa? Ese es el justo juicio, justamente. El justo juicio también lo vemos aquí cuando dice, Jesús nos enseña y nos dice que en la oración aprendamos a perdonar las ofensas. Perdonar las ofensas es el justo juicio. ¿Y qué significa perdonar una ofensa? Perdonar es exactamente lo contrario de condenar. Es exactamente lo contrario de condenar. No se puede perdonar y condenar. No es posible. Por ejemplo, si nosotros vemos un caso en la televisión de una persona que ha sido acusada de algo malo que ha hecho, y esa persona, nosotros por ejemplo decimos, esa persona debe de pagar por lo que hizo. Pagar por lo que hizo, cuando nosotros deseamos que esa persona pague por lo que hizo, nosotros estamos condenando a esa persona. Porque condenar es justamente eso, hacer que alguien, o querer que alguien, o desear incluso que alguien pague por algo que ha hecho. Que resarza el daño. Sí, que alguien resarce el daño. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús nos dice, por ejemplo, el que te quita lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. Fíjate.
Cuando él dice eso, es lo que no está diciendo, lo que quiere decir es que no condenemos al que nos quita lo de nosotros. Porque hasta cuando el que nos quita de nosotros, nosotros pidamos que nos los devuelva, de una manera ya eso es una condenación. Queremos que pague por lo que hizo, que resarza el daño. ¿Se entiende? Entonces eso es una condena. Si nosotros perdonamos a alguien y decimos, te perdonamos, pero tienes que pagar por lo que hiciste, estamos entrando en una falacia. Porque yo no puedo, por ejemplo, si un amigo me presta dinero, o yo le presto dinero a un amigo, como sea, y yo digo, te perdono la deuda, o te perdono porque, por ejemplo, no me has podido pagar, pero tienes que pagarme. ¿Cómo entonces la deuda está perdonada si tienes que pagar? No está perdonado. Si tienes que pagarme, no hay un perdón. Por lo tanto, cuando nosotros suponemos que ha hecho algo malo, si entendemos que tiene que pagar por ello, es porque no le hemos perdonado. Porque si tiene que pagar por ello, esa es la condena. O sea, la condena no es solamente una palabra que se dice, yo te condeno, o no solamente una manera de hablar. La condena es justamente eso, querer que la persona pague por los hechos, por lo que sea, sean ciertos o no, ¿verdad? Que se le suponen o se le atribuye a hechos malos. Eso es lo que es una condena. Entonces continuamos aquí. Jesús nos enseña, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este texto, cuando yo lo leía una vez, un hermano me llamó la atención sobre este texto, y yo empecé a leerlo de otra manera en mi mente. Porque comencé a darme cuenta de lo siguiente. Digo, no es tanto que en realidad me van a medir con la vara que yo mido. Es más como que yo me estoy midiendo con la vara que yo mido. Es decir, cuando yo condeno a alguien, me estoy condenando a mí mismo. Cuando yo juzgo a alguien, me estoy juzgando a mí mismo. Porque como dice Jesús, ustedes también hacen lo mismo. ¿Por qué condenar a tu hermano si tú también haces lo mismo? ¿Por qué juzgas a tu hermano si tú también haces lo mismo? ¿Y qué es lo mismo que hago yo, que hace mi hermano? Se llama pecado, pecar. No importa el nombre que le pongamos, no importa el apellido que le pongamos, se llama pecar y es el pecado. Entonces, siempre que nosotros juzgamos y condenamos a otro, estamos pecando. Siempre que juzgamos nos equivocamos porque estamos juzgando, siempre se juzga por las apariencias. No hay otra manera de juzgar. Cuando Jesús nos dice, ustedes juzgan mal porque juzgan por la apariencia, Jesús está diciendo algo que es en realidad retroactivo. ¿Por qué? Porque no hay forma de juzgar que no sea por las apariencias. Esa es la única manera de juzgar, por las apariencias. Por lo tanto, Jesús viene y nos lo dice de una manera más clara. Simplemente no juzgues. No es solamente que tú juzgas y juzgas mal. Es que no juzgues porque no hay manera de juzgar bien para mal. Solo hay una manera de juzgar bien, que es lo que estamos tratando de ver, lo que es el justo juicio. ¿Cuál es la manera de juzgar bien? La manera de juzgar bien es juzgar a las personas según Cristo. Esa es la manera de juzgar bien. Para nosotros juzgar bien a alguien, tenemos que juzgarlo según Cristo. Si yo veo a una persona, por ejemplo, que ha robado, yo tengo que juzgar a esa persona según Cristo. Y vamos a ver por qué. Dice aquí, en Colosenses, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, todo lo que nosotros hacemos a los demás, bueno, las cosas buenas que hacemos a los demás, esas cosas buenas se las hacemos ¿a quién? Se las hacemos a Cristo. A Cristo servimos. Servimos al Señor. Ahora pregunta. Según este texto y según lo que Jesús mismo enseñó cuando dice, me viste desnudo y me vestiste.
Me viste sediento y con hambre y me diste de comer. Pregunta, el que le da al hambriento de comer, ¿a quién lo ha hecho? Cuando lo hace con amor, lo ha hecho a Cristo, ¿verdad? Y si a alguien le viste con ropa y le arropa a alguien que no tiene hogar, ¿a quién ha vestido? ¿Ha vestido a quién? A Cristo es a quien ha vestido. Pero lo que a veces se nos olvida es que de la misma manera, todo lo que hacemos en contra de alguien, lo hacemos en contra de quién? En contra de Cristo. Vamos a leer aquí en 1 de Pedro 2:24 que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué está manejando Pedro aquí? Esa sustitución del pecador en Cristo. Jesucristo asumió todas las culpas de la humanidad. Todas las culpas. Y si Jesucristo asumió todas las culpas de la humanidad, aquí viene entonces la pregunta. Cuando nosotros condenamos al prójimo, ¿a quién estamos condenando? Aparte de nosotros mismos. ¿A quién estamos condenando? ¿Quién asumió la culpa? Si una persona, por ejemplo, cuando nosotros mandamos a alguien a la cárcel, ¿a quién estamos encarcelando? Si Jesús se está poniendo en el lugar del pecador, cuando nosotros condenamos al pecador para que pague por lo que hizo, ¿a quién estamos condenando? ¿A quién estamos mandando a la cárcel? ¿A quién estamos mandando a la muerte? ¿A quién estamos sacando de un lugar? ¿A quién estamos rechazando? Es a Jesucristo mismo al que lo estamos haciendo. Cuando le tendemos la mano al necesitado, se la estamos tendiendo a Jesús. Cuando volteamos la mirada del necesitado, le estamos volteando la mirada a Jesús. Cuando condenamos, estamos condenando a Jesús. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos condenando al que nos salvó, al que nos redimió, a aquel que cargó nuestros pecados, el mío, mis pecados, al que carga mis pecados, al que me defiende, al que me justifica, a él le estoy condenando cada vez que condeno al prójimo. Entonces, ¿cuál es el justo juicio? El justo juicio es juzgar a todos como si fueran Cristo. Y cuando se juzga como si es Cristo, entonces se juzga bien. Es la diferencia entre juzgar bien y juzgar mal, es muy simple. Juzgar bien es eso mismo, como la palabra lo dice, juzgar bien. Que nosotros veamos que alguien hizo, deshizo, y nosotros digamos, esa persona no es culpable. Que nosotros pongamos en nuestro corazón y aprendamos a decir en nuestro corazón, no es culpable porque no sabe lo que hace. No es culpable porque es un redimido de Cristo y sus pecados son sanados, son limpiados. Todo eso es deshecho. Por lo tanto, no es culpable. Ese es el justo juicio. No hay culpa en él. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya hecho. Ese sería el justo juicio. ¿Y qué es juzgar mal? Todo lo que no es justo juicio es juzgar mal. Y todo es por las apariencias. ¿Qué nos dicen las apariencias en la cruz de todo lo que mencionamos hace un momentito? Las apariencias nos dicen que los fariseos son inocentes y no saben lo que hacen. Eso no es lo que nos dicen las apariencias. Las apariencias nos dicen que son culpables y que saben lo que hacen. Pero el justo juicio nos dice que no son culpables y que no saben lo que hacen y que han sido justificados en Cristo Jesús. Ese es el justo juicio.
Y ese es el punto del tema que quería traer hoy. La pregunta, ¿somos todos culpables o somos todos inocentes? Todos fuimos culpables y todos somos llamados inocentes en Cristo Jesús. Por lo tanto, todos somos inocentes. Todos inocentes. Creo que esa es la verdad. Que todos, al final, somos inocentes. Y como dice aquí, eso es un motivo de celebración. De mucha celebración. De que todo el mundo ha sido declarado, como dice ahí, inocentes. Que nuestros hermanos que están en las cárceles, que nuestros hermanos que han estado atados del pecado, son inocentes. Amén. Vamos a la parte de los comentarios. Vamos a grabar también la parte de los comentarios. Sí, creo que sí. Vamos a grabar. Cualquier cosa lo editamos. Un punto de vista muy acertado y como te dije la otra vez con Ramón, algo inesperado, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos imaginábamos el juicio de Dios. Cuando estábamos dentro de una religión nos enseñaban que Dios va a juzgar y que hay que prepararse o hay que, no sé, ver cómo estamos con las obras, o no decíamos obras, pero decíamos otras palabras. Y cómo estamos con nuestra santidad religión. Pero esto realmente clarifica muchas cosas con respecto al carácter de Jesús, así que la verdad me gustó mucho, no solamente porque me gustó, sino porque realmente he aprendido algo nuevo y algo que me pueda servir también al momento de que cuando me aborden con el tema del juicio y también para que yo no me sienta culpable porque ya hemos sido redimidos. Cristo ya, digamos que ya nos rescató a todos en él. Así que esa es Estar en paz también con los demás. Porque a veces como dicen por ahí, se nos sube el apellido, ¿verdad? Con los demás. Y a veces perdemos esa paz a la que estamos llamados. Y reflexionar sobre estas cosas y recordarlas, por lo menos a mí, creo que me ayuda a poder estar en paz con los demás, a decir, tú estás justificado. Tú tal vez no lo sabes, pero estás justificado. Así es. Amén.